capítulo 1. Hace como 3 semanas nos quedamos ahí, y como nos quedamos ahí en el tercer punto, pues vamos a retomar ese tercer punto. Amén. Bendito Dios. Santo. Gloria a Dios. Déjenme ver el teléfono donde está, porque yo no lo veo donde está. Déjenme bajarle porque... no, pues sí, con eso no lo veía. Porque el otro día aquí estaba sueña y sueña también, se me olvidó bajarle. No, sí estaba. Santo. Gloria a Dios. Hace, no sé, unas 3 semanas, no recuerdo, un mes, algo así, ¿verdad? Que tocamos un tema que, de hecho, creo que éramos como 3, 4, 5 personas aquí, ¿verdad? El tema es sin Cristo, en Cristo y con Cristo. ¿Quién se acuerda? Porque si no se acuerda, vamos a repetirlo. Del tema. Del tema me acuerdo, pero de la prédica no me acuerdo nada. Chale. Bendito Dios, no, pues tenemos graves problemas, ¿verdad? Mi hermano Eulogio sí se acuerda porque él estuvo también. ¿Quién estuvo más? Él de esa vez. ¿Quién estuvo? Mi hermano Eulogio sí. Mi hermana Lucy sí. ¿Mi hermana Carla? No. Tanto. Bendito Dios. Entonces, mi hermana Eli, ¿sí se acuerda? Sí me acuerdo del tema, dice, pero no me acuerdo de lo que fue. Santo Dios, bueno, vamos a repetirlo. Bendito Dios, espero no quedarme en el segundo punto, ¿verdad? Espero saltar, llegar al tercer punto. Perdón, Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer en los versos 21 al 23. Amén. Sí, vamos a hablar acerca de la vida, ¿verdad?, que teníamos sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, y de la vida ahora que estamos en Cristo, y de la vida que vamos a tener con Cristo. Amén. Aleluya. Cuando ya no estemos aquí en la tierra. Bendito Dios. Aleluya. Vamos a leer juntos esos 3 versículos. Si ya lo tienen, me indican con un amén, para que leamos juntos. Nomás son 3 versículos. Amén. ¿A todos? Sí. Bendito Dios. La palabra lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Amén. Santo. Como les decía hace, un mes, por ahí más o menos, pues hablábamos de este mismo tema. Pero voy a retomar ahí en el punto 1, amén. Como podemos ver,
Ya no me voy a ir más atrás para que alcance el tiempo. Como podemos ver, aquí del 21 al 23, la palabra, por medio del apóstol Pablo, nos describe toda nuestra vida, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento hasta la eternidad. Bendito Dios, aleluya. Entonces, podemos ver aquí que Dios quiere que no solo veamos lo que ahora somos en Cristo, sino que también miremos lo que éramos sin Cristo. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Alguien se acuerda cómo era su vida sin Cristo? ¿O es igual? No, es lo mismo ahora. Ya no. No. Gloria a Dios. La hermana Anita, ¿cómo era su vida sin Cristo? Es diferente, ya no están como estamos. Bendito Dios. Sí, era muy, muy diferente. ¿Verdad? Que parece que a veces como que, dice uno como que no va, como que siente que no camina, a veces como que siente uno que ya se estancó, pero cuando vemos a la luz de la palabra o analizamos nuestra vida de cómo éramos, no, pues sí, hay un cambio. Hay un cambio antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Yo me acuerdo mi hermana Tere de cómo llegaba y decía, no, es que fui no sé a dónde y me perdí porque no me acordaba porque se me olvidó. Exacto. Porque andaba pensando en otras cosas, ¿sí? Y ahora piensa en la palabra y pues ya no se le olvidan las cosas. Bendito Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver. De ahí sale esta enseñanza, ¿verdad? En Cristo y con Cristo. Bendito Dios. Pero también podemos ver que nosotros somos lo que somos dependiendo del lugar que le demos a Cristo en nuestra vida. Amén. Porque si no le damos Cristo ese lugar en nuestra vida, pues difícilmente pues se vea el crecimiento, ¿verdad? Entonces, bienvenida mi hermana Socorro, ni la veía. Santo Dios, Dios le bendiga. Ni la veía. Ay, santo Dios, no le digo. Dios le bendiga mi hermana Socorro, qué bueno que nos acompaña. Entonces, como no decía amén, pues no la veía. Porque luego viene chispa. Luego viene chispa y decir, está mi hermana Soto, sí, pero así no. Está calladita, pues por eso no la veía. Bueno, entonces, dependiendo del lugar que le demos a Cristo, o que ocupe el lugar Cristo en nuestra vida, pues es lo que somos. O sea, depende de la relación que tengamos nosotros con Dios. Bendito Dios. Amén. Entonces, pues, como primer punto, vemos nuestra vida anterior, nuestra condición sin Cristo. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Lo vemos ahí empezando el verso 20. Dice que por medio de la obra de la cruz se estableció una base para una paz duradera en toda la creación. De hecho, si alguien puede leer el verso 20, amén. Le doy que participe para que no se duerman. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por medio de conciliación consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Entonces, por medio de la
estableció una base para una paz duradera en toda la creación. Bendito Dios. Sí, porque había quedado trastornado por causa de la entrada del pecado. Si por causa del pecado todos los seres humanos quedamos fuera de Dios. Todos estábamos lejos de Dios. Todos nos desconectamos de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra. O sea, ese era nuestra vida antes de venir a Cristo. Pero por medio de la reconciliación, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la palabra de Dios nos muestra el impacto de esa obra de reconciliación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque por esa obra de Cristo es que podemos estar aquí. Amén. Amén. Aleluya. Pues entonces miremos un poco más, ¿verdad? Cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo éramos? ¿Cómo nos describe la palabra? Entonces el apóstol Pablo lo hace comparando, ¿verdad?, nuestra vida de antes y con nuestra vida de ahora. Pero ¿cuál es el propósito, verdad, de ver esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, para que podamos apreciar y valorar lo que ahora somos en Cristo. Por eso es que vamos a ver cómo era nuestra vida para que ahora podamos valorar de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en Cristo. Entonces el 21 dice, ahí mismo, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces dice que erais en otro tiempo, ¿cómo? Extraños. ¿Y qué más? Enemigos. En vuestra mente. ¿Haciendo qué? Malas obras. Eso éramos. Haciendo, porque dice que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. O sea que cuando usted y yo estábamos lejos de Dios, éramos extraños, éramos enemigos de Dios. ¿Sabían que éramos enemigos de Dios? No, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa, no, pues yo soy amigo de Dios, ¿cómo voy a ser enemigo de Dios? Sin embargo, la palabra nos dice que cuando nosotros no venimos a Cristo, cuando nosotros no nos arrepentimos, somos enemigos de Dios. Amén. Pero ¿cómo? Si yo no le hago mal a Dios y yo no le hago mal a nadie, ¿cómo voy a ser enemigo? Pues éramos enemigos de Dios. Porque no sabíamos eso, que no existía la palabra aquel tiempo. Todavía no llega palabra a todos lados, no sabíamos. No sabíamos. Por eso andábamos en Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo, sí, así es. Haciendo malas obras, dice la palabra. Sí, haciendo malas obras. Sí, entonces estábamos alejados de Dios. En otras palabras, estábamos completamente separados de Dios, sin ningún tipo de relación amistosa con el Señor. Vamos a ver en Efesios, amén, Efesios 2:12. Eso es un poco difícil de comprenderlo. Imagínense, nosotros pues no lo sabíamos. Pues por eso los que están allá afuera dicen, no, pues ¿cómo? ¿Cómo me dices eso? Ya cosas de ellos que no quieren entender, porque ahorita ya todos saben, sí, pero no quieren entender. Pero lo que no saben es que son enemigos de Dios. Efesios 2:12. Adelante. ¿Alguien lo puede leer?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Santo. Entonces, más específico, no puede ser. Entonces nos dice, en aquel tiempo estabais sin ¿qué? Sin Cristo. ¿Qué más dice? Alejados. Alejados. De la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Y ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Santo. Así estábamos, alejados, sin Cristo, ¿sí? Ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Santo Dios, pues era muy triste nuestra vida, ¿no cree? Sin esperanza, o sea, no teníamos ninguna esperanza. Pero nosotros estamos muy bien lo que estamos haciendo. Perdido, pues. Porque estábamos perdidos, ¿sí? Y aún así, como dice mi hermana Anita, para nosotros pues estaba bien lo que estábamos haciendo. Y no sabíamos No sabían. que la palabra dice que estamos sin esperanza, que estamos sin Dios. Amén. Santo. Aleluya. Estábamos sin Dios. Estábamos sin Dios en este mundo. Aleluya. Yo creo que pues peor que esto no se puede estar, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza en este mundo, ajenos del pacto. Bendito Dios. O sea, esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Solo que a veces es verdad, porque pues no nos escuchan o no conocen la palabra. Por eso es que Dios nos manda que leamos, que escudriñemos esta palabra. Porque si no escudriñamos esta palabra, pues ¿cómo nos vamos a enterar? Entonces, por eso nos manda que escudriñemos, que leamos, que estudiemos esta palabra, que escarbemos para saber cuál es nuestra posición ahora. Amén. Entonces, estar sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pues es lo peor que nos puede pasar. Pero como les decía, difícilmente una persona allá afuera piense o crea que no tiene esperanza porque está sin Dios, porque nosotros pues así pensábamos, ¿verdad? O no sabíamos. Bendito Dios. Pero esa es la triste realidad. Así era nuestra vida y así es la vida de toda aquella persona que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el apuro de nosotros cuando va uno a algún lado y a veces, pues específicamente Dios te dice, no te dice con una voz así, sino en el corazón, ¿verdad? Que le hables a una persona, que le regales un folleto. ¿Sí? Bendito Dios, porque esa persona está sin esperanza. Está sin Dios, está ajeno de los pactos de Dios, no tiene ninguna promesa para esa persona. Entonces esa es la urgencia también para que nosotros compartamos el Evangelio. Si a veces lo compartimos y si a veces no nos quieren escuchar, bueno, ya ese tampoco no es nuestro problema, ya es problema de la persona, pero nosotros ya le hablamos. Ese es nuestro deber como cristianos. Ya le dimos proyectos, ya les explicamos, ya les explicamos, pero ellos no quieren nada. Ya, y que se quede, dice la hermana Anita, que no quiere. Pues sí, es que sí, si no quiere, pues ya, o sea, no es a la fuerza tampoco, no le existe más, pero ya la persona, si se va al infierno, sabe por qué se va, porque ya se le habló de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces nosotros estábamos igual en aquel tiempo, ¿sí? El tipo de relación que usted y yo teníamos con Dios, ¿sí? No era la de un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿sí?
bendito Dios, sino que al contrario, Dios era nuestro juez. En pocas palabras, estábamos solos, pues, aquí sin esperanza, así como dice la palabra, y arruinados. Bendito Cristo. Y el que está ahora sin Cristo, pues está en esa condición, ¿verdad? Es culpable, es enemigo de Dios, extraño y teniendo a Dios como juez. Por eso en aquel tiempo dice, así estábamos, éramos extraños completamente, ajenos a todos los privilegios de la ciudadanía celestial, como acabamos de leer Efesios. ¿Sí? No teníamos derecho a nada, no teníamos derecho de ninguna promesa escrita en este libro. Santo Dios, dice, estábamos ajenos de los pactos, del pacto de Dios. Bendito Dios. Y así mismo está toda aquella persona. Por eso es que luego decimos, no, pues háblele a su familiar, háblele a su esposo, háblele a su hermano, háblele a sus hijos. ¿Qué estamos hablando? Ahorita que me viene ya estoy hablando con él. No, ahorita no. Ahorita no, hay después dicen, santo Dios. Bueno, pero tanto insistir, un día van a venir. Bendito Dios, aleluya. Entonces, el que no es cristiano o el que no está en Cristo, pues no tiene derecho de nada a las promesas escritas en este libro. Ya escucharon, ya leyeron la Biblia, tienen su Biblia, pero no quieren. Sí, ellos ya estuvieron, ¿no? Algunos ya estuvieron. Sí, Graciela, desde chica empezó a ir a la iglesia. Ya después sí. Santo Dios, pues no hay que perder la paciencia, dijera usted. Hay que tener paciencia. Ahí es donde entra la paciencia, Padre mío. Santo. Dios, Él es que nos tiene paciencia. Dios nos tiene paciencia y así también nosotros tenemos que tener paciencia. Sí, así. Dios nos tiene paciencia, pero sin embargo, pues todas las promesas que están aquí es para los hijos de Dios. No es para toda persona. Bendito Dios. A mí me espanta cuando leo del Deuteronomio 28. Bendito Cristo. Entonces, nuestra condición era terrible. Éramos extraños, extranjeros, enemigos de Dios. Cuando dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida. Así era nuestra vida sin Cristo. Amén. Bendito Dios. Pero miren lo que Dios ha hecho por medio de su amado Hijo, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Sí? Entonces, sin Cristo pertenecíamos al reino de Satanás, a la tierra de Satanás. Sin Cristo teníamos otro dueño, teníamos otro Señor. Porque se dice que nadie es huérfano. O sirves a Dios o sirves al diablo, pero no se puede estar en medio. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces servíamos a un Señor sin misericordia, cruel, y lo obedecíamos aún así ciegamente, ¿verdad? Y siendo que solamente Él quería destruir nuestras almas para después mandarnos al infierno. Ahí estábamos nosotros, ahí vivíamos. Esa era nuestra triste vida. Amén. En aquel tiempo estábamos muy contentos con ver la iglesia que está en esa imagen, porque era nuestro Dios. Estaba bien contenta, ¿no? Creyendo que eso era la verdad, ¿no? Pensando que eso era la verdad. Sí, no, bueno, yo era que adorando una imagen, ¿no? Allá en el baile. Qué bueno, era que ahí estaba yo hincadita, no estaba hincadita, Santo Dios, bendito Dios, dándole, ahora sí que
toda la cuerda A la carne. a la muñeca. Es la verdad. Es de verdad. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces, antes de venir a Cristo éramos extraños, éramos enemigos y consecuentemente estábamos ocupados haciendo malas cosas. De hecho, en otra traducción, así dice la palabra, esa enemistad que nosotros teníamos con Dios, eso producía una vida de desobediencia y de rebeldía, ¿verdad? Por eso es que le dábamos, pues, placer a nuestra carne, a más no poder. Sí. Santo, bendito Dios. Entonces, al ver cómo era nuestra condición, ahora estamos viendo, ¿verdad?, nuestra condición, nosotros pensando que estábamos bien, pero fíjense que llegaba un momento, ¿verdad? Llegaba un momento de desesperación, de tristeza, de decir, ay, ¿a poco siempre va a ser mi vida así? Y sobre todo cuando llega una enfermedad. Mientras no estás enfermo, estás gozando, estás disfrutando. Pero una vez que llega una enfermedad, Lexi, te acuerdas de Dios. A veces se acuerda de Dios, pero no allá ya no se acuerda de Dios. Sí, entonces, una vez enfermarse y decir, ay, Dios, ¿dónde está? Ahora sí, Dios, ¿dónde está, verdad? Bendito Dios, pero mientras nuestra vida vacía, ¿verdad? ¿Cómo lo vivíamos? Pero así vivíamos. Así, por eso es que para Dios éramos enemigos, éramos extraños, éramos enemigos de Dios. No teníamos derecho a nada, pero nosotros bien disfrutando ya. Por eso es que es necesario que veamos cómo era nuestra vida. Así que no teníamos esperanza alguna en este mundo, ¿verdad? Caminábamos sin Dios. Al saber ahora lo que somos, esto debería de producir en nosotros ahora sí esa gratitud, ese amor, esa humildad ante nuestro Dios. Amén. Porque nosotros deberíamos de vivir, como les decía, ¿verdad?, sorprendidos de ser cristianos. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ser cristiano, como les decía, es el milagro más grande, el primer milagro que se produce en la vida de la persona. Porque por nosotros, de verdad, así como decía, si uno está bien contenta allá, ¿qué va a querer de Dios? Entonces Dios es el que produce ese primer milagro en nuestra vida cuando venimos a Cristo. ¿Sí? Y ese es el más grande milagro que pasa primeramente en nuestra vida. Bendito Dios. Aleluya. Por eso, como creyentes en Cristo, necesitamos vivir arraigados, cimentados, fundamentados en el Evangelio de Cristo, para que nunca nos dejemos de asombrar o de ser agradecidos a ese amor de Dios. El cristiano verdadero, ¿sí?, no se siente merecedor de todo el bien que recibe de parte de Dios. El cristiano sabe que no merecía nada. Sin embargo, así obtuvimos la salvación y de paso, pues Dios nos bendice con la salud y pues con el dinero, ¿verdad? Bendito Dios, aunque no lo merecíamos. Santo, esa era la terrible condición que vivíamos. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, como ejemplo, que él nos da, que él nunca olvidó que él había sido perseguidor de la iglesia. Y por eso, cuando abrimos las cartas del apóstol Pablo, todo lo que resalta es el nombre de Cristo. Todo le da la gloria a Cristo, la gloria a Dios. Amén.
¿Por qué? Porque él nunca olvidó de dónde Dios lo sacó. Y así es que no se nos debe de olvidar de dónde Dios nos saca, de dónde Dios nos sacó. Bendito Dios. Y el propósito de esta enseñanza es resaltar la gran obra de Dios, la gran obra de Cristo, esa obra de redención, de salvación y de liberación que Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Amén. Sí, la cruz fue el lugar preciso y único donde se colocó el fundamento que no se puede mover. Amén. Habiendo hecho, dice, la paz mediante la sangre de su cruz, por él, para reconciliar todas las cosas consigo mismo. Ese es el punto aquí. ¿Sí? El propósito es resaltar la obra redentora de Cristo. ¿Sí? De que por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz, es que nosotros estamos aquí. No porque un día se nos ocurrió y dijo, ay, pues voy a ser cristiano mejor, ya me cansé. No, sino porque el milagro Él lo produjo en nosotros. Bendito Dios. El punto 2, vamos a ver nuestra vida, nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, amén, ahora nuestra vida en Cristo. Dice el 22, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Ese, sin embargo, también se puede traducir a pesar de todo lo que éramos. ¿Sí? A pesar de todo lo que éramos. Ahora Él nos ha reconciliado. Necesitábamos ser reconciliados con Dios. Después de ver cómo era nuestra vida sin Cristo, ¿verdad? Forzosamente necesitábamos ser reconciliados con Dios. La palabra de Dios nos muestra el impacto, como les decía, de esa obra de reconciliación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y podemos verlo ahí en 2 de Corintios 5, 18, 19. De esta manera, por medio de Cristo, Dios nos ha reconciliado a los que hemos venido al Evangelio. Corintios, perdón. 2 de Corintios 5, 18, 19. Santo Dios. Por eso le digo que es un milagro que hayamos venido a Cristo, porque pues por nosotros mismos allá estuviéramos. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 18, 19. Amén. 5, 18, ¿verdad? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió y consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 5:18, 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, o sea, lo que sigue, el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así estábamos sin esperanza, pero no tomando en cuenta nuestros pecados, nos reconcilió Cristo con el Padre. Y este mismo trabajo nos encarga, bueno, aquí dice el apóstol Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Asimismo, nosotros podemos llevar esta palabra de la reconciliación. Amén. Esa es nuestra tarea también. Aleluya. Aunque a veces nos moleste, ¿verdad? Que no quieren, pues. Aunque nos enojemos. Pero ese también es nuestro trabajo. ¿Sí? Si Dios a nosotros nos reconcilió, si no tomando en cuenta nuestros pecados, también tenemos esa misión. No nosotros reconciliar, sino hablar la palabra, y Dios es el que hace la obra, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, como podemos ver, no era nada sencillo esa reconciliación, era complicada. ¿Sí era complicada o no? Sí. Amén. Sí, porque le digo, es un milagro de verdad. Sí, entonces la reconciliación es complicado. ¿Por qué? Porque teníamos que ser transformados. O sea que en el momento que recibimos a Cristo, en el momento que nos arrepentimos y creímos en Cristo y le dijimos que queríamos seguirle, amén, entonces teníamos que ser transformados. La disposición de nuestro corazón hacia Dios tenía que ser cambiada. Porque de verdad que yo veo ahora, o sea, les compartes la palabra al derecho y al revés, y los invitas a la iglesia, te dicen que vienen y nunca llegan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente Dios puede cambiar ese corazón. Solamente Dios puede inclinar ese corazón a Él. ¿Sí? Solo Dios pudo inclinar también nuestro corazón hacia Él. Bendito Dios, este corazón tan duro. Bendito Dios, este corazón de rebeldía que lo cambió a sumisión ante Dios. ¿Sí? De enemistad en amor. Cuando esa naturaleza, ¿sí?, de pecador fue cambiada, entonces fuimos reconciliados en Cristo, en su cuerpo de carne, dice, mediante su muerte. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre Él sufrió lo que usted y yo merecíamos sufrir. Entonces, por causa de nuestros pecados, para poder reconciliarnos con Dios, amén, Él murió por causa de nuestros pecados, pagando nuestra deuda. Amén. Pagando nuestra deuda. Ahí en Colosenses 2:14, ahí mismo, bueno, en Colosenses ya no están, ahí mismo en Colosenses, ¿verdad? Ya se fueron a otro lado. Pero ahí en Colosenses 2:14, aleluya. Santo Dios, ¿qué dice? 2:14. Si alguien lo tiene, lo puede leer, de favor. Amén. Adelante, mi hermana Soco, si lo tiene. Esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 2:14, mi hermanita. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Santo. Bendito Dios. Entonces,
Biblia, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es la buena noticia, es que Jesús tomó esa acta donde tenía verdad, o sea, donde tenía todo escrito lo que éramos. ¿Sí? Entonces dice él, anulando esa acta de los decretos donde estaba decretado, escrito que Flor era esto, era lo otro, era aquello, y así. Santo Dios. Pero la buena noticia es eso. Él anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos acusaban, que nos era contraria, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, Cristo le dijo al Padre, castígame a mí, que yo sufra en lugar de Eulogio, de Flor, la hermana Soco, Tere, mi hermana Carla, Anita, Angélica, mi hermana Elizabeth, ¿sí? Castígame a mí. Yo voy a pagar esa deuda. Yo voy a pagar esa acta. Yo voy a pagar esas facturas. A mí, castígame. Yo quiero pagarlas por completo en esa cruz del Calvario. Por eso es tan importante para nosotros la cruz. ¿Sí? Porque ese es el fundamento del cristiano. Entonces Cristo pagó todas nuestras deudas, mis hermanos, y somos libres ahora de deudas. No del que voy a pedir prestado el Coppel, no. De esa deuda no, sino del pecado. Amén. Sí, porque si no va a ir mañana y va a ver que todavía sigue teniendo la deuda en Coppel. Y va a decir, yo pensé que, no que me dijeron que ya estaba pagado. No, ese no. Amén, del pecado. Aleluya, ¿sí? Bendito Dios. Ahora que estamos en Cristo, eso es lo maravilloso, ¿verdad? Eso es lo maravilloso de estar en Cristo. Entonces Jesús tomó esa acta, la pagó y después le dijo al Padre, mi justicia perfecta, ponlo a su cuenta. En la cuenta de Eulogio, la cuenta de Flor. Amén. Y en la cuenta de todos. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, en el banco del cielo nosotros tenemos la misma justicia de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama justificación. Bendito Dios. Por eso el Evangelio es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Que hay alguien que canceló todas nuestras deudas. Amén. Amén. Por la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí no acaba todavía, ¿verdad? Queda algo más. Entonces la justicia de Dios necesita ser satisfecha. ¿Y cómo es eso? Bueno, nosotros necesitamos que nuestro corazón sea transformado. ¿Sí? Porque no solamente se trata, bueno, de que pues ya mi cuenta pues saldada, ya Cristo lo pagó, pues ya todo quedó ahí y yo pues hago lo que quiero. No queda ahí, sino que después, pues, bendito Dios, nuestro corazón tiene que ir cambiando día con día. Sí, porque en el momento de nuestra conversión comienza un proceso, comienza una transformación en nuestros corazones. Entonces, Cristo pone en nosotros, o Dios pone en nosotros su Espíritu Santo para cambiar nuestro corazón, para cambiar este corazón rebelde, este corazón desobediente, para hacerlo que sea obediente, ¿sí? En sometimiento y en sujeción
a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Entonces, de que éramos enemigos de Dios, que nos oponíamos, que teníamos esa mala voluntad, ese desamor, ese odio, lo convierte en amor. Amén. Bendito Dios. Entonces, y nuestro desprecio y terquedad contra Dios en admiración y respeto y en adoración a nuestro Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en usted y en mí cuando venimos a Cristo. Por eso, amén, en Hebreos dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque esta es la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y eso es lo que significa ser reconciliados. La justicia perfecta de Dios quedó satisfecha en nuestro corazón, es transformada día con día. Aleluya. Pues aquí tenemos las dos partes: en Cristo, sin Cristo y ahora en Cristo. Sin Cristo éramos extraños, enemigos, lejos de Dios, estábamos lejos de Dios, sin esperanza alguna en el mundo. En Cristo somos reconciliados, ahora somos ciudadanos del cielo, ahora las promesas es para cada uno de nosotros, ahora podemos leer con esa libertad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, aquí dice, esa promesa es para mí. Bendito Dios. Entonces, ahora somos declarados sin deudas, justificados por la fe, ahora que estamos en Cristo. Eso es hermoso. Pero no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dando su vida entera para que ahora usted y yo tengamos esa posición. Amén. Amén. En Cristo somos libres de deudas del pecado, no del banco. Bendito Dios. Entonces Dios, al comienzo, Dios nos da una posición. Dios obró en nosotros un cambio extraordinario. Nos pasó de la muerte a vida, del poder de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, de esclavos del diablo a la libertad en Cristo y al reino del amado Hijo de Dios. Eso es lo que pasa en un comienzo cuando uno viene a Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora que estamos en Cristo? Bueno, pues vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo a las Escrituras. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Nos preguntaremos, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso vivir de acuerdo al Evangelio? Vivir de acuerdo a las Escrituras. Bueno, vivir de acuerdo al Evangelio es igual a creer en esta palabra. Porque ¿cómo podemos decir que creemos en esta palabra si no la vivimos? Sería contradictorio. Decimos creo, pero pues no la vivo. O están las promesas. No, pero eso sí, las promesas nos gusta reclamarlas, ¿verdad? Pero están las promesas, a veces digo, no, pues es como que estuviera ahí una promesa y nosotros decimos, no, pues sí, ahí está, pero a lo mejor no es cierto. No, tenemos que vivir la palabra, confiar en las promesas, vivir esta palabra es creer lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, pero ya no lo somos. Vivir esta palabra es creer lo que dice que somos ahora, y la Biblia dice que ya ahora no hay ninguna condenación para aquellos los que están en Cristo. No hay ninguna condenación.
para aquellos los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos ver que ahora Dios nos ve a nosotros a través de la justicia perfecta de su Hijo. Ahora, ¿por qué? Porque ahora queremos luchar para agradar a Dios. Ahora luchamos para agradar a Dios. Pero ese querer, Dios lo pone también en nosotros. Amén. Aleluya. No para ganarnos el favor de Dios, ¿verdad? A través de nuestra obediencia. No, sino por gratitud a Dios, por gratitud al saber que ya fuimos favorecidos por causa de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que luchamos, obedecemos a Dios. Sí, la salvación vino solo porque nos arrepentimos y creímos en la obra de Cristo y que solo Cristo nos puede salvar. Amén. Entonces eso es conocer la gracia y el favor de Dios. Conocer la gracia y el favor de Dios nos libra de tomar el pecado a la ligera. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo sabemos lo que le costó a Cristo. ¿Sí? Lo que le costó a Cristo para librarnos de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. ¿Sí? A Cristo le costó, su salvación le costó azotes, le costó la muerte. Amén. Pero independientemente de cómo haya sido nuestra vida antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, debemos entender que nuestros antiguos pecados ya no son los que nos definen. Amén. Ahora tenemos nuestra nueva identidad en Cristo. Bendito Dios. Esa vez también les di la cita, pero si lo quiere anotar mi hermana Tere, 1 Corintios 6, 9 al 11. Bendito Dios. Aleluya. Corintios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Esa también lo di. Hay algunas citas que di ahorita, eso es lo que no di la otra vez. Pero esta sí la di. Bendito Dios. Entonces, como podemos ver, hay una vida antes y una vida después. Hay una vida sin Cristo y hay una vida en Cristo. Entonces, nosotros no somos, bendito Dios, bueno, ahora que conocimos un poquito los alcohólicos, ¿verdad? Porque ellos en todo tiempo dicen, soy alcohólico, aunque tenga unos 20, 30 años sin probar alcohol, pero ellos dicen, soy alcohólico. Sí, soy alcohólico, dice. Nosotros por la obra de Cristo, amén, con su Espíritu en nosotros podemos decir, yo era esa persona. Porque la palabra de Dios dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea que la vida de antes no nos define ahora. Nuestra posición es muy, muy diferente. Independientemente de las luchas que podamos tener día a día con los pecados pasados, amén. Dije luchas, ¿verdad? Luchas. Porque ahora, como les decía hace un rato, ahora luchamos contra el pecado. Ahora hay ese querer de luchar contra el pecado. Cuando antes nos entregábamos al pecado, pero ahora luchamos contra el pecado. ¿O acaso usted no se abstiene o no se detiene cuando quiere hablar una mala palabra? Sí, ¿verdad? Ay, no, eso no. Lucha contra eso. Y así con todos los pecados. Ahora luchamos. Porque
porque el querer lo ha puesto nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Solo que a veces luchamos con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo vamos a vencer? De rodillas. ¿Sí? Y cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, quizás luchamos lo doble. Pero luchamos. Ahora el querer Dios ha puesto en nosotros y luchamos. Como les digo, cuando antes nos entregamos al pecado completamente. Aleluya. Entonces lo que nos define ahora es nuestra nueva identidad en Jesucristo. Esto erais algunos, dice la palabra. Entonces ya vimos nuestra vida sin Cristo, ya vimos nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora vemos nuestro futuro con Cristo cuando estemos en su presencia. Bendito Dios, nuestro futuro con Cristo. Ahí seguimos en el 22. Sin embargo, ahora dice, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin, aquí está el propósito, de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La palabra de Dios dice que seremos santos, sin mancha e irreprensibles en cuerpos glorificados. Y no por nosotros, sino por Cristo. Amén. Porque Él es sin mancha y sin pecado. Porque la palabra dice que Cristo nunca pecó. Aleluya. ¿Y cuándo pasará esto de presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él? ¿Cuándo pasará esto? Bueno, cuando seamos glorificados. A partir de ese momento no pecaremos más. Amén. Cuando seamos glorificados. La obra de santificación será completa cuando estemos en su presencia con estos cuerpos transformados, con estos cuerpos glorificados. Amén. Amén. Aleluya. Porque algún día experimentaremos esa transformación. Amén. Ese cáncer del pecado que todavía mora en nosotros será completamente eliminada de nuestros cuerpos para siempre. Porque es como una enfermedad, ¿verdad? El pecado. Primera de Juan 3:2. Amén. Veamos ahí un poquito. Primera de Juan 3:2. Amén, aleluya. Santo Dios. 3:2. Sí, amén, 3:2 al 3. Dice la palabra así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y añade en el 3 el apóstol Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito Dios, dice que se purifica a sí mismo. El tiempo presente aquí indica una acción continua. O sea, es esencial la pureza para alcanzar lo que uno espera. Pero en este versículo no nos está enseñando el perfeccionismo, ¿verdad? ¿Sí? Este versículo, este pasaje, lo que nos habla es de la meta o propósito de cada cristiano. O sea, que nuestra esperanza de ser semejante a Cristo nos ayuda a combatir, a luchar contra el pecado, como les decía más arribita, ¿verdad? Nos ayuda a luchar contra el pecado y vivir la vida de pureza según el ejemplo de Cristo. Pero no nos habla que aquí en la tierra no somos perfectos, sino que nos ayuda a luchar, a combatir contra el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza. También en Hebreos nos dice: seguid la paz con todos y la
cual nadie verá al Señor. Amén. Sin embargo, vemos que en el versículo 23 termina con una advertencia. Amén. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si en verdad permanecéis. O sea que si en verdad tienes esa esperanza, lucha aquí contra el pecado. Luchamos contra el pecado. Amén. La perseverancia en la esperanza del Evangelio es la marca que nos distingue, sí, todos nosotros, de los que hemos abrazado el Evangelio. Sí, es la fe que persevera. Es en la fe la esperanza que tenemos. Y esa fe tiene que perseverar. Si no, nos tenemos que quedar a medio camino, porque si nos quedamos a medio camino, entonces ya no estamos mirando, ¿verdad? Ya no estamos mirando esa meta, ya no tenemos esa esperanza. Por eso dice que si en verdad permanecéis en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Amén. Amén. Aleluya. ¿De qué? Tenemos que luchar. Aleluya, porque usted y yo necesitamos comprender cada vez mejor el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es muy amplio. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cada vez mejor la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el que produce en nuestra vida esos frutos. O sea que vivamos nuestra vida con los ojos puestos en la gloria que nos espera, porque solo a través de esa esperanza podemos mantenernos en la carrera. Si tenemos esa esperanza, estamos viendo esa meta, pues nos mantenemos en la carrera, nos mantenemos luchando, nos mantenemos corriendo, nos mantenemos caminando en ese camino para alcanzar. Bendito Dios. Entonces el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros los creyentes, mis hermanos, deseamos de todo corazón obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que a veces, por más empeño que ponemos, estamos muy lejos de ser perfectos. Aquí en la tierra nunca vamos a esperar ser perfectos. La perfección que acabamos de leer, cuando ya tengamos estos cuerpos glorificados, transformados, ahí es donde va a llegar la perfección. Amén. Aleluya. Estamos muy lejos de ser como Jesús, porque ¿por qué? Sí, por causa del pecado que todavía mora en nosotros. Obedecemos y luchamos, como les digo, pero no perfectamente. Pero no por eso dejamos de esforzarnos. Nos esforzamos, seguimos luchando, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, anhelando que nuestra vida entera sea sanada, ¿verdad? Para cuando Cristo venga, y con la esperanza gloriosa, muy pronto este cuerpo sea glorificado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice la palabra. Amén. Sí, entonces esto se va a concretar finalmente cuando estemos con Cristo en la presencia de Dios. Seremos transformados completamente y ahí sí, ya nunca pecaremos.
Gloria a Dios. Amén. Porque este cuerpo va a ser transformado. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, la palabra dice, ahí en Colosenses donde estamos, con esto prácticamente estamos terminando, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo. Colosenses 3:6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Sin embargo, pues tiene uno que estar luchando para que constantemente, ¿verdad?, el fruto que Dios pone en nuestra vida siga creciendo. Así como los colosenses, el apóstol Pablo que les dice que desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, pues esos frutos empezaron a dar, a crecer. Bendito Dios. Entonces, nuestra vida sin Cristo, éramos extraños, enemigos de Dios, sin Dios, sin esperanza, ajenos de los pactos de Cristo. Sin embargo, ahora en Cristo, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo, en su carne, por medio de su muerte. Amén. Amén. Aleluya. Ahora con Cristo, cuando estemos con Cristo, dice, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, a partir de ese momento, como le decía, nunca pecaremos. La obra de santificación será completada cuando estemos en su presencia con estos cuerpos glorificados. Pero está esta advertencia: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. ¿Cuál es esta cita? Ahí estamos en Colosenses 23. Colosenses. Ahí esos 3 versículos. Amén. Bendito Dios. Entonces, pues mis hermanos, aleluya. Ese es el mensaje. Espero que por lo menos les haya quedado sin Cristo, en Cristo y con Cristo. Aleluya. El domingo les voy a preguntar, Bendito Dios. Así le voy a dejar el lugar a mi hermano.